Bueno, hablemos de presurización, de los sistemas de refrigeración, procedimiento de vacío y carga de gas refrigerante. ¿Por qué presurizamos con nitrógeno? Bueno, el nitrógeno es un gas inerte que no contiene humedad y nosotros vamos a presurizar en los sistemas de refrigeración con nitrógeno. Es un gas que con la temperatura no cambia su presión con respecto a los gases refrigerantes y hacen que nosotros podamos probar pérdidas en los sistemas de refrigeración y de aire acondicionado sin ningún problema, porque no vamos a meter humedad dentro del sistema cuando presurizamos con este gas. ¿Y por qué hacemos vacío? Bueno, nosotros hacemos vacío por dos cuestiones principales. La primera es que la humedad dentro de un sistema de refrigeración es mala palabra. ¿Y la humedad de dónde viene? El agua que puede entrar a un sistema de refrigeración en el aire que hay en el ambiente. El aire contiene humedad. Nosotros hicimos una reparación, hicimos una instalación. Bueno, ese aire que entró dentro de las cañerías cuando hicimos la reparación o la instalación la tenemos que sacar con la bomba de vacío, y por eso le hacemos vacío. Fíjense ustedes acá en esta tabla la ebullición del agua de acuerdo a la altura y de acuerdo a la presión en realidad. Presión y temperatura van de la mano, como lo dijimos varias veces, y acá a nivel del mar el agua hierve a 100 grados, pero a medida que vamos subiendo y baja la presión, fíjense cómo va variando, ¿no? la temperatura de ebullición. Si nosotros le hacemos vacío, lo que estamos haciendo es esto, no subiendo la altura, sino que haciendo que las condiciones dentro del sistema de refrigeración sean propicias como para que el agua o la humedad que pudo haber entrado se evapore a menor temperatura. ¿Qué determina el tiempo de hacer el vacío? Muchas veces a mí me preguntan ¿cuánto tiempo tengo que dejar la bomba de vacío encendida? Y bueno, eso depende. Si es un sistema grande, bueno, va a tardar más tiempo. Si es un poco más chico, no. Después depende también de la temperatura que haya en el ambiente. Un día como hoy que hace calor, no es lo mismo que un día de frío invierno. Después hay que ver la humedad que le entró, porque nosotros estamos hablando a lo mejor de una reparación que hicimos o de una instalación que hicimos, pero a lo mejor tenemos un equipo que estuvo tirado allá en el fondo, no sabemos los caños si estuvieron protegidos o no, entonces con eso no sabemos la humedad que le entró al sistema. Después también tenemos el tema de la capacidad de la bomba. No es lo mismo una bomba grande que una bomba chica o mediana, ¿no? Nosotros con 100 CFM vamos a andar bien para arreglar equipos de aire acondicionado, refrigeración, heladeras comerciales. Después también tenemos restricciones, ¿no? Internas o externas. Internas, por ejemplo, el capilar. Nosotros cuando vamos a hacer vacío por baja, y después lo vamos a ver, toda la parte de alta, digamos, de la salida del compresor hasta el elemento de expansión, bueno, tiene que pasar a través del capilar o del restrictor. Bueno, ahí tenemos un problema no es un problema porque el vacío lo va a hacer igual, pero vamos a tardar a lo mejor un poco más de tiempo. ¿Qué hace la humedad dentro del sistema? Una humedad que acá yo le puse una gota de agua en un sistema de refrigeración a baja temperatura, por ejemplo un freezer, una heladera, tapa. El agua se congela a 0 grados. Si nosotros
no le hacemos vacío, se va a tapar por un lado. Y después vamos a tener un funcionamiento deficiente porque el agua dentro del sistema o la humedad dentro del sistema produce, como ven, formación de ácidos y que a la larga después atacan al bobinado del motocompresor y lo queman. Y también lodos, tierra, bueno, genera dentro del sistema de refrigeración estos lodos que, aparte también digamos, de jorobar y de producir que se queme con el tiempo la aislación del motor del ventilador, también del motor del compresor, perdón, también digamos, en el sistema de refrigeración mecánica también tenga algún problema. Para medir el vacío nosotros lo vamos a hacer con mano vacuómetro. Si tenemos un mano vacuómetro digital como este que está acá, mejor. Y si no, tenemos el otro de aguja. Bueno, ven que empieza en cero y va para vacío. Este manómetro nosotros no lo podemos usar para cargar gas, porque vos fíjate que empieza de cero y de ahí va para vacío. Un vacío normal en un sistema de refrigeración estamos hablando de 250 a 500 micrones. ¿En cuánto tiempo? Depende de las condiciones que hablábamos antes. Este es un sistema de refrigeración donde nosotros vamos a operar. Nosotros sabemos que, y hagamos un repaso, el sistema de refrigeración tiene un compresor, un condensador, filtro, elementos de expansión y evaporador. Dentro del sistema de refrigeración nosotros tenemos vapor a alta presión y alta temperatura, empiezan a formarse gotitas, 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 líquido a alta presión y alta temperatura. Pasa por el elemento de expansión, el refrigerante comienza a evaporarse y acá tenemos una mezcla de líquido y vapor, cada vez más vapor, 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 hasta que llegamos acá y tenemos solamente vapor. Vapor a baja presión y baja temperatura. Hagamos la carga de gas porque, o sea, tenemos que buscar la pérdida, a ver por dónde se fue. Tenemos el tubo de nitrógeno, manifold, y lo hacemos pasar la presión por el manómetro de alta, porque le vamos a meter presión al sistema de refrigeración o de aire acondicionado. Si hablamos de una heladera familiar, yo no le pondría más de 150 o 150 psi de baja. Si hablamos de un sistema de refrigeración con de aire acondicionado con R22 o de refrigeración, también yo le pondría 300 psi. Y si es un 410, R410, hasta 600 psi se la aguanta. Fíjense cómo es. Tenemos acá el regulador que le damos la presión, acá le hacemos pasar la presión, buscamos la pérdida dentro del sistema de refrigeración, la resolvemos y después le hacemos vacío. Ahí le desconectamos, ¿ven? La manguera de alta y la ponemos en el lugar del manómetro de baja. Le comenzamos a hacer vacío como para extraer la humedad posible que haya entrado dentro del sistema de refrigeración o de aire acondicionado y bueno, le eliminamos la humedad. Una vez que la eliminamos, allí le hacemos la carga del R410. Fíjense, el R410 se carga por líquido. Entonces, ¿cómo hacemos? Bueno, terminó el vacío, conectamos la garrafa, le rompemos el vacío, o sea, lo llevamos a una presión positiva, digamos, porque estamos por debajo de la presión atmosférica, la llevamos a 30 psi, 40 psi, prendemos el equipo y vemos cómo se comporta. ¿Cómo se va a comportar? Mal, porque va a empezar a bajar la presión. ¿Por qué? Porque le estamos haciendo la carga de gas. Para hacer la carga de gas, una manera es con balanza. Los equipos traen una etiqueta característica que dice la cantidad de gas que se le pone por peso. 850 gramos en un equipo de 3000, por ejemplo. Le ponemos 850 gramos y anda.
y si no, hacer este procedimiento que es midiendo el sobrecalentamiento. Ahí tenemos un termómetro que mide la temperatura en el tubo que vuelve del evaporador y entra al compresor y mide 9 grados en este caso. Bueno, la presión que nosotros vamos a tener que tener acá en el manifold tiene presión y temperatura. Bueno, la escala que nosotros vamos a ver en el manómetro, también hay tablas que nos dicen determinada presión tiene determinada temperatura. Entonces, entre lo que se lee acá y lo que se ve acá en el termómetro, tiene que haber más o menos de 5 a 7 grados. Nosotros tenemos acá 9 grados. Bueno, acá en el manómetro tenemos que tener una presión, o en la tabla del refrigerante de presión-temperatura, tenemos que tener más o menos 2-4 grados, como para mantener esa diferencia de temperatura. Y cuando llegamos a esa diferencia de temperatura, el equipo está bien cargado. Veámoslo en un caso real, todo lo que vimos antes. Acá tenemos el tubo de nitrógeno, tenemos el manifold, tenemos la manguera de alta carga enroscada en el robinete grueso, que es en el único que podemos engancharnos. Y fíjense acá particularmente ahora, ven que está abierto. Este es el manifold visto de adentro. Ven que está abierto. Bueno, mira, el nitrógeno viene por acá, viene por acá, viene por acá, viene por acá. Acá no puede pasar. Se viene y se mete por acá. Ahí le tomamos le damos presión, buscamos pérdida en el sistema de refrigeración. Una vez que resolvimos el problema, le conectamos la bomba de vacío. Y ahora fíjate que ya estamos en la cañería, en el manómetro de baja. Fíjate dónde va conectado, al robinete de baja, al robinete grueso. Y mira cómo está el manifold ahora. Este está cerrado y este está abierto. Quiere decir que ahora va a venir el vacío, viene por acá, viene por acá, viene por acá, viene por acá, pasa por acá, va a la bomba de vacío, la bomba de vacío lo saca al exterior. Luego extraemos la bomba de vacío y le conectamos el tubo de gas refrigerante. Acá tenemos que hacer un parate que acá no se ve, pero en realidad cuando nosotros desconectamos la bomba de vacío, este también está cerrado. O sea, queda solamente esta conexión al aire, vamos a decir. Bueno, cuando le conectamos el tubo de gas refrigerante, hay que purgar la manguera, porque cuando nosotros abrimos, desconectamos la bomba y conectamos el tubo, acá se metió aire. ¿Cómo hacemos para purgar? Abrimos la garrafa, podemos desenroscar un poco la manguera que viene acá, o si no, abrimos un toque acá. Entonces, ¿qué va a hacer el gas? Va a venir por acá, pasa por acá y ahí salió. Cerramos enseguida. ¿Qué hicimos con esto? Le sacamos el aire que pudo haberse metido en la manguera. Ahí abrimos, como dijimos antes, lo llevamos a una presión positiva y lo prendemos al equipo. Otra vez, si lo cargamos por balanza, le ponemos el peso exacto de refrigerante y no lo prendas, va a andar. Ahora, como nosotros siempre generalmente vamos a ir a la casa del cliente, a la obra, vamos a tener que hacer el proceso de la carga por baja presión. Entonces, ¿vieron dónde poníamos el bulbo del termostato anterior, del termómetro, perdón, anterior? Bueno, acá lo ponemos bien, haciendo buena contacto con la cañería de baja y nos va a dar una temperatura. Bueno, y después en el manómetro y con las tablas vamos a ver que esa presión que tenemos en el manómetro con respecto a la temperatura que nosotros estamos viendo ahí, tiene que ser más o menos de 5 a 7 psi.
y con eso llegamos a, digamos, a la carga exacta de nuestro equipo de aire acondicionado, y si no, de nuestro sistema de refrigeración. Bueno, con esto también por hoy terminamos, y nos vamos a ver, Dios mediante, en la próxima clase, que será el jueves próximo. Bueno, hasta el jueves.